Ok, ya entonces vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que esta semana les haya ido bien. Em, Creo que sí se ve la pantalla, solo que ahorita está cargando. Ahí está, listo. Ya. Ok, bueno, como ustedes ya habrán visto en el material, el día de hoy vamos a hacer el tema de osteoporosis y osteoartritis. Este es un tema, yo diría que bastante sencillo. Em, la verdad, o sea, puedo decir que sí preguntan cosas de estos temas, pero es más que nada, o sea, son temas fáciles, solo es hacer, o sea, yo creo que lo más importante acá es hacer un diagnóstico diferencial correcto para ver si nos estamos refiriendo a una causa mecánica o una causa inflamatoria. Así que bueno, vamos a iniciar con osteoartritis. Ok, acá generalidades sobre la osteoartritis. Bueno, eh, en osteoartritis vamos a ver básicamente que va a ser una enfermedad degenerativa. ¿Eso qué significa? Que básicamente mientras haya mayor desgaste y también evidentemente cuando nosotros envejecemos, el cuerpo no es como cuando éramos jóvenes. Entonces, lo que básicamente acá nos está diciendo es que mientras uno haga uso de las articulaciones quizás por más tiempo o por un trabajo que conlleve mayor esfuerzo, es que pues se da esta degeneración del cartílago articular, ¿no? ¿Y qué genera esta enfermedad? ¿Qué genera la osteoartritis? Genera tres cosas. Primero, hipertrofia. No sé si se acuerdan que la semana pasada yo les había mencionado que nosotros acá tenemos o sea, el cartílago, o sea, la articulación sinovial. Y acá tenemos unas almohadillas, ¿ya? Y las almohadillas, pues, están rodeadas por líquido sinovial. El líquido sinovial, como ya sabrán, básicamente es para que no haya fricción. Idealmente las articulaciones deben tener ese colchoncito para que no se dañen, no se degeneren. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer que es obesa y además trabaja en agricultura, por ejemplo, o un trabajo que demande, o sea, no sé, una señora que quizás venda cosas por la calle o se esté agachando constantemente? ¿Qué pasa con eso? El hueso se va desgastando y no solo desgastando, sino que como ustedes sabrán, el cuerpo es muy sabio. Entonces, cuando el hueso se va desgastando, eso hace que el mismo hueso se trate de reparar. Y cuando el hueso se trata de reparar, obviamente no se repara en la forma normal que sería pues este hueso y que hay destrucción del cartílago, ya sabemos, hay degeneración, pero también se crea hueso nuevo. Y este hueso nuevo se llama osteofitos, que luego lo vamos a ver más tarde. En la radiografía se van a ver como pequeños, como pequeñas protrusiones que van a ser los osteofitos porque el cuerpo trata de recuperar el hueso que se ha perdido. Entonces, la primera característica de la osteoartritis es que va a haber una hipertrofia y esta hipertrofia va a ser llamada los osteofitos. Pero si hay degeneración, ¿por qué hay hipertrofia? Porque se está perdiendo hueso y el cuerpo trata de que el hueso se recupere y eso hace que el tejido osteoarticular aumente, ¿no? Luego, la siguiente característica de la osteoartritis es que va a generar alteraciones bioquímicas y estructurales de la membrana sinovial y la cápsula articular. Y la última es que va a haber una esclerosis subcondral, o sea, va a haber un endurecimiento. Esclerosis, endurecimiento, ¿ya? Subcondral. Ok, entonces acá podemos ver que hay dos imágenes, ¿no? Primero que está el hueso sanito ya que esté el hueso con la osteoartritis. Ya sabemos cómo es la articulación normal, se lo vimos la semana pasada, y en una osteoartritis básicamente se destruye el cartílago, se destruye.
Obviamente el ligamento se va a ir aflojando y por la misma destrucción va a haber una inflamación. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que predisponen al paciente a desarrollar osteoartritis? Entonces, bueno, acá yo creo que más que memorizarlo, deberíamos usar un poco más la correlación que, bueno, es una enfermedad que es causada por la degeneración del tejido. Entonces, van a ser factores de riesgo que promuevan esta degeneración, condiciones que promuevan que el tejido se esté constantemente, o sea, que no como que esté o sea, con mucho trabajo, exceso de trabajo del que debería tener usualmente. Entonces, primero, la edad. Obviamente, mientras más grande eres, tus articulaciones obviamente se van a ir degenerando, ¿no? Luego, genética. Esto es muy importante porque hay un factor hereditario grande en osteoartritis. La heredabilidad de esta enfermedad es del 40 al 60%, o sea, es grande. Si tu mamá ha tenido osteoartritis, muy probablemente, si no te cuidas, puedes tener osteoartritis. Luego, las mujeres y algo que yo quiero que tengan muy claro en reumatología es que en la mayoría de enfermedades en epidemiología les van a poner datos como afecta más a personas de la última década de vida, 85 años, afecta más a mujeres, afecta más a asiáticos, afecta más a latinos. Entonces, yo creo que la mayoría de personas comete el error que no se fijan en esos datos epidemiológicos. De hecho, como ustedes sabrán, son tres rotaciones las que llevamos, tres grupos de alumnos. Y, por ejemplo, en mi grupo preguntaron cosas epidemiológicas, preguntaron la edad de tal enfermedad, el lugar geográfico donde hay mayor prevalencia de esta enfermedad. Entonces, en este caso, y el sexo, también es importante, el sexo. Entonces, osteoartritis, mujeres. ¿Mujeres de qué edad? De la última década de vida, o sea, 85 años. Y generalmente mujeres posmenopáusicas. ¿Por qué? Porque las enfermedades como estas afectan más a mujeres mayores. Es básicamente porque una mujer va perdiendo la protección que le dan las hormonas, los estrógenos, y por tanto, cuando va a haber esa caída de hormonal, es que se van a producir estas enfermedades. Ahora, estos son los factores de riesgo no modificables. O sea, si el paciente tiene estas condiciones, no se puede hacer mucho. Quizás tomar algún tratamiento. Hay mujeres que comienzan a tomar colágeno, que comienzan a priorizar su calidad de vida, pero mucho no se puede hacer. ¿Qué sí se puede cambiar en estas enfermedades? Los factores modificables. Uno, el peso. Mientras más peso se cargue en nuestras rodillas, que es donde principalmente se representa esta osteoartritis, más probabilidad hay que haya ese desgaste más rápido. Entonces, la obesidad es un factor modificable que tiene mucho protagonismo en esta enfermedad. Luego, el trauma previo. Obviamente, después de algún trauma, el paciente no va a quedar de la misma forma. Por eso es importante la rehabilitación del paciente. Si este paciente no se cuida de manera correcta, hay probabilidad que su hueso no se recupere bien y eso genere que posteriormente haya inflamación, hay estrés a nivel del cartílago, del hueso, de la articulación. Entonces, por eso es muy importante que la obesidad, uno, el trauma previo y la ocupación, porque el factor laboral influye bastante en la osteoartritis, disculpe, trabajos que conlleven mayor esfuerzo físico son los que desgastan de manera más rápida la articulación. Y más que nada, los trabajos que conllevan una flexión repetitiva. Y también, o sea, no solo trabajos como, no sé, quizás vender frutas o quizás vender ropa, quizás el comercio, sino también los deportes. La mayoría de deportistas a cierta edad desarrollan esta osteoartritis por lo mismo que sus articulaciones han estado en tanto estrés, en tanto trabajo, que se han terminado por desgastar. Entonces, continuando con las generalidades de la osteoartritis, tenemos que el dolor va a ser mecánico, o sea, a la persona le va a doler cuando se mueva. Al reposo el dolor calma y eso quiere decir que en la mañana los pacientes se levantan pues con no tanto dolor o quizás sin dolor y cuando llega la noche
el dolor comienza a aumentar un poco más, ¿no? Esta rigidez matutina es importante, es menor a 30 minutos. Además, el paciente no se va a despertar en la noche por el dolor. Eso no sucede en las enfermedades que tienen dolor mecánico. Entonces, el dolor mecánico hay que recordarlo muy bien, y eso sí les hago hincapié, las diferencias entre dolor mecánico y dolor inflamatorio y las enfermedades que tienen dolor mecánico y dolor inflamatorio. Porque en su casito no le van a poner paciente tiene dolor mecánico, les van a poner paciente tiene dolor que cede al reposo, por ejemplo. Entonces ya sabes, dolor mecánico. Luego, este, mm, la articulación más afectada es la articulación de las rodillas, porque es ahí donde nosotros cargamos más peso, las rodillas. Y la presentación de la edad, o sea, la edad en la que se presenta más, es de los 80 a 85 años. Luego, después de la osteoartritis de rodilla, le siguen la osteoartritis de mano como segunda más frecuente y tercera más frecuente la osteoartritis de muñeca. Ok, para darles una pequeña mnemotecnia de las características que tiene la osteoartritis, la mnemotecnia que yo creo es dolor. ¿Dolor por qué? Porque hay dolor mecánico. Hay osteocitos, o sea, creación de nuevo hueso. Luego, la limitación funcional va a ser menor a 30 minutos, ya sabemos, por dolor mecánico. La O de osteoartrosis, ¿ya? Y la R de rodillas, que es la número uno, luego caderas y manos. Luego, la intensidad del dolor, ya sabemos, en la mañana no es mucha, en la tarde y al momento de mayor actividad es donde el dolor aumenta, y luego en la noche, en el descanso, obviamente por el reposo, disminuye. Ahora, acá hay causas de la osteoartritis. Tenemos causas metabólicas, causas mecánicas, causas traumáticas, inflamatorias y los factores mecánicos y locales. Eso no le voy a hacer tanto hincapié, pero ustedes sí es importante que le den una legrita a esto. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la osteoartritis? Sabemos que hay factores de riesgo. Ya sabemos que los factores de riesgo son trauma, obesidad y sobrecarga del cartílago. Esos factores de riesgo son los que van a generar inflamación o estrés. Entonces, esta inflamación va a generar una mayor producción de las citocinas inflamatorias. ¿Cuáles son estas citocinas inflamatorias? Interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa. Luego, va a haber una activación de las vías y la señalización, y esto genera un aumento en la degradación del cartílago. Además, la inflamación o el estrés va a generar una condrocenesia, o sea, va a haber un mayor envejecimiento del artículo y una pérdida de la homeostasis. Y va a haber una activación del DDR2 con aumento de la producción de citocinas inflamatorias y una pérdida de la matriz extracelular. O sea, ya el cartílago, la articulación como tal, se va a ir desgastando. Luego, como tal, la enfermedad lo que va a producir es una muerte y apoptosis del condrocito. Y esto es lo que genera el daño articular. Sabemos, y en la primera clase les expliqué que hay un proceso de creación, o sea, hay un proceso que sí en todos, o sea, hay un proceso en donde se va creando el hueso como tal y otro en el que ya se va a degenerar, ¿no? Entonces, acá tenemos que, como ya les mencioné, va a haber apoptosis y pérdida del cartílago. Y si es que va a haber una perpetuación de este daño, de esta degradación del cartílago, am, como les mencioné, se va a generar esta muerte y apoptosis de los condrocitos. Además, otra cosa importante, no sé si recuerdan que les mencioné que va a haber una pérdida de la matriz extracelular por un mayor aumento de las citocinas degenerativas. Esta pérdida de la matriz extracelular, además, va a causar que fragmentos sean liberados al espacio extraarticular. O sea, va a haber una exposición como tal del hueso que no debería estar expuesto porque se supone que va a haber una matriz que lo recubre. Como se pierde, va a estar expuesto y esto van a actuar como factores de daño, DAMS, patrones de daño. Y estos van a ser en nuestro cuerpo.
una inflamación crónica de bajo grado, perpetúa el daño del cartílago. Entonces, haciendo una bueno, vamos a recapitular. Los factores de riesgo son los que generan el estrés. El estrés va a aumentar las situaciones inflamatorias. Además, el estrés va a producir envejecimiento, condrogenesia, que hace que se pierda la homeostasis. ¿Cuál es el resultado de esta pérdida de la homeostasis? La pérdida de la matriz extracelular. Cuando se pierde la matriz extracelular, los fragmentos van a ser liberados en el espacio extraarticular y ello es lo que va a actuar como patrones de daño para que el cuerpo lo reconozca y así genere una inflamación crónica de bajo grado. La inflamación crónica de bajo grado es la que perpetúa la degradación del cartílago. Acá tenemos, aquí va a haber un daño articular y esto genera la inflamación de la articulación, ¿no? Ok, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas de la osteoartritis? Básicamente, estas manifestaciones son, yo las he dividido en la artralgia, que vamos a tener que va a ser mecánica, en este caso es mecánica, va a haber dolor a la actividad, rigidez matutina menor a 30 minutos y una tumefacción ósea. ¿Y cómo se va a representar esta es osteoartritis? Esta es otra cosa, chicos, esto no. Acá estamos hablando de osteoartritis. Dolor en la actividad, rigidez matutina y tumefacción ósea. ¿Cómo se va a representar estas manifestaciones clínicas en las diversas articulaciones que nosotros tenemos? Primero, en la rodilla obviamente va a causar dificultad para caminar porque hay un desgaste, o sea, la rodilla no funciona de manera correcta. Además, inestabilidad, crujido y crépito. Esas son las tres más importantes. En la cadera va a haber dolor inguinal, dificultad para caminar, limitación de la rotación interna y esta puede ser dolorosa. Recordará con su clase de la sesión uno, semiología. Recuerden que hay diversas maniobras que permiten que al movimiento, los, las maniobras de movimiento van a permitir que nosotros veamos si es que esa articulación verdaderamente hay como una degeneración o hay un daño. Entonces, en la cadera, la limitación que se va a presentar es una rotación interna, o sea, limitación a la rotación interna y también va a haber dolor. Y va a haber un acortamiento de la extremidad afectada. Y en la mano pueden haber prominencias óseas, pueden haber nódulos de Hebender y pueden haber nódulos de Bouchard. Además, va a haber una afectación de la primera articulación carpo-metacarpiana, que básicamente sería acá. Van a haber nódulos de Hebenden y nódulos de Bouchard que se van a hacer en la base. Nódulos de Bouchard en la base y nódulos de Hebender o sea, arriba, high, ¿ya? Hebenden la parte de arriba, high, y Bouchard en la base, ¿ya? Y la risartrosis, que es en la primera articulación carpo-metacarpiana, que es básicamente, ¿se acuerdan que les mencioné? Que es como un cuadrado. La risartrosis es básicamente como un cuadradito y se forma como esto, una inflamación y eso hace que la mano tome forma de cuadrado y eso se llama risartrosis. Risartrosis, nódulos de Heberder y Bouchard, nódulos de Bouchard. Y en la cadera puede presentarse una coxartrosis, que básicamente es el dolor referido en el dolor inguinal, que va a estar irradiado hacia la caja interna del muslo. Además de haber limitación dolorosa al movimiento, a la rotación interna, ¿no? Y en la rodilla puede haber una gonardrosis, que es el dolor al usar las escaleras o una atrofia en el cuádriceps. Ahora, en la radiografía. Eso también ya le dije. Van a que va a haber degeneración. Además, va a haber osteofitos. Entonces, ¿cuál es la mnemotecnia que yo he utilizado para que ustedes puedan recordar las características radiográficas de una osteoartritis? Primero, la pérdida del espacio. ¿Por qué? Porque el líquido sinovial disminuye, va a haber constante inflamación de bajo grado y va a hacer que, obviamente, la pérdida del espacio que antes debería haber con el líquido sinovial no haya. Y eso genera que haya fricción, pérdida de espacio. Luego los osteofitos, que es la creación de nuevo hueso, y la esclerosis subcondral y los quistes subcondrales.
Como ven acá, van a haber presencia de osteofitos, que ustedes se dan cuenta que los osteofitos normalmente ven, esto es así, y en los osteofitos hay como pequeñas protrusiones, creación de nuevo hueso por la degeneración. Además, va a haber una deformidad, obviamente, porque el hueso se está desgastando. Luego va a haber una alteración del espacio articular y una destrucción del cartílago. Además, puede ser que se haya desviado el eje. Va a haber una disminución del espacio intraarticular y la risartrosis que se puede ver muy bonito. Acá, hasta acá no se, acá se ve. Sí, acá se ve risartrosis. Por una esclerosis subcondral. Ahora, hay una escala que creo que eso no lo colocan, bueno, al menos en mi ciclo no lo colocaron, pero yo creo que es importante que ustedes lo sepan. La escala de Kellgren-Lawrence, que es la escala para medir la osteoartritis. Sí lo mencionaron, eso tengo. Bueno, ya, se los menciono por si acaso. Tienen varias clasificaciones. Tenemos del 0 al 4, donde 0 es normal y 4 es severo. Ahora, cuando hablamos de 0, obviamente no tiene hallazgos, pero cuando ya hablamos de que el grado de osteoartritis va aumentando, en el máximo tenemos que hay estrechamiento, hay osteofitos que son evidentes, hay esclerosis grave, o sea, engrosamiento grave y hay una deformidad del hueso. En moderado hay todo esto, o sea, la esclerosis es grave, pero no hay deformidad del hueso, no deformidad. Luego, en la leve, no hay esclerosis, no esclerosis. Y en la uno que es dudoso, los osteofitos van a ser incipientes, o sea, va a ser un poco, quizás un hallazgo que haya, pero no es evidente, no es grave, es dudoso. Y normal, obviamente, sin hallazgos. Entonces hay que evaluar la presencia de osteofitos, el espacio, la esclerosis subcondral y la irregularidad de cabeza humeral. ¿Por qué hago énfasis en la cabeza humeral? Porque la articulación más afectada es la rodilla, chicos, no se olviden. Articulación más afectada, rodilla. Importante. Ahora, el diagnóstico diferencial de de la osteoartritis, básicamente es osteoartritis, artritis psoriásica y artritis reumatoide, ¿ya? ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de estas? Básicamente, o sea, todas tienen como tal, este, la edad de inicio en osteoartritis generalmente es para mayores de 45 años, mientras que en una artritis reumatoide y en una artritis psoriásica es de los 30 porque puede afectar a gente joven a los 50 años aproximadamente. Entonces, osteoartritis le da a personas mayores, ¿no? A personas ya, sí, mayores. Y artritis reumatoide le podría dar a jóvenes, 30 años. Ahora, el dolor en osteoartritis, ya dijimos, es mecánico. O sea, aumenta con la actividad, disminuye con el reposo. Artritis reumatoide no, el dolor es inflamatorio. Y eso quiere decir que el paciente al momento de dormirse se levanta por el dolor. ¿Por qué? Porque aumenta con el reposo. En artritis psoriásica, el dolor va a ser inflamatorio y va a haber también una entesitis y va a haber también una dactilitis. Eso es importante como hallazgos que ya nos pueden orientar a una artritis psoriásica, no tanto a una osteoartritis. La rigidez matutina, por lo mismo del dolor mecánico, en osteoartritis va a ser menor a 30 minutos. Va a ser una rigidez menor a 30 minutos, mientras que en artritis reumatoide va a ser más de una hora y en artritis psoriásica más de 30 minutos. Ahora, las articulaciones típicas en osteoartritis es principalmente la rodilla, que hemos visto eso. En artritis reumatoide, la afectación va a ser simétrica, sí o sí va a afectar a ambas articulaciones. En osteoartritis no, podría afectar en una, no podría afectar en otra. Y en psoriásica es generalmente oligoarticular. Puede ser asimétrica o puede ser axial. De hecho, creo que tengo, sí, acá tengo un cuadrito. Entonces, ya sabemos que hay inicio en osteoartritis, 45 años, más de 45 años, en artritis reumatoide de 30 a 50 años y en artritis psoriásica igual. Voy a hacer para que ustedes tengan sus perlas clínicas, ¿ya? Osteoartritis, dolor mecánico.
Ya, osteoartritis, dolor mecánico. Las demás, inflamatorio. Osteoartritis menor a 30 minutos y artritis reumatoide más de 60 minutos. Artritis psoriásica está en la mitad. Osteoartritis, afectación más típica, rodillas. Y artritis reumatoide, las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales. Y en artritis psoriásica, interfalángicas distales. Este proximales, distales. Simetría asimétrica. Esta es simétrica. Y está oligoarticular. Nódulos de Heberden y Bouchard. En artritis reumatoide, nódulos reumatoideos. Y en psoriásica dactilitis, dedo en salchicha. Las uñas en osteoartritis no van a estar alteradas. No. En artritis reumatoide tampoco. Pero en artritis psoriásica, sí. A ver. En osteoartritis no hay manifestaciones extraarticulares. En artritis reumatoidea sí. Y en artritis psoriásica también. En la radiografía va a haber osteofitos, esclerosis subcondral, quistes, pinzamiento asimétrico. Esta va a ser pinzamiento simétrico. Va a haber osteopenia yuxtaarticular, erosiones marginales. Y importante acá en artritis psoriásica va a haber el lápiz en copa, que básicamente va a ser un lapicito literal y una copa, así. Así se va a ver la articulación. Y los marcadores serológicos, obviamente nuestra artritis es degenerativa, o sea, como es degenerativa, es dolor mecánico, no tiene marcadores serológicos. Y en artritis reumatoidea generalmente tiene factor reumatoideo positivo y anti-CCP positivo. Ahora, el tratamiento. Tenemos escalas de tratamiento. Obviamente al paciente que no tiene tanto dolor, que no tiene tanta limitación, no le vas a dar de frente, lo vas a llenar de medicamentos, ¿no? Entonces, primero, el manejo no farmacológico. Señor, le recomendamos que haga más ejercicio, que baje de peso, que disminuya su carga laboral. Estilo de vida, básicamente. Farmacológico, iniciamos con lo primero, AINES. Le recetamos paracetamol, le podemos recetar quizás AINES orales si es que tiene crisis. Y básicamente esto, le podemos dar diclofenaco, que es bueno, AINES tópicos, que va a ser la primera línea de tratamiento en rodillas y manos. Y le podemos dar paracetamol condicional al dolor y AINES también en sus crisis. Ahora, cuando hablamos de una osteoartritis que ya está aumentada, que ya está grave, podemos hacer intervención. Puede haber un manejo más invasivo quirúrgico que consiste en infiltraciones con corticoides o ácido hialurónico o una atroplastía, que es básicamente una prótesis. ¿Ok? Entonces, primero la prevención, que es el tratamiento en base a la seguridad del paciente. Luego, si es leve o moderado, va a haber cambios en el estilo de vida y el tratamiento farmacológico AINES primera línea. Y si no hay mejorías y ya es un caso severo, el manejo quirúrgico es la primera opción y la opción mejor, ¿ok? Entonces ya para hacerles resumen, porque ya acabamos este tema, es una enfermedad degenerativa. Va a haber inflamación de bajo grado. Ya sabemos por qué. La fisiopatología, acuérdense. La rigidez matutina va a ser menor a 30 minutos. Van a haber nódulos de Heberden y Bouchard. Van a ver en la radiografía osteofitos y pinzamiento asimétrico y en el laboratorio los reactantes de fase aguda, o sea, su serología va a ser normal, ¿ya? Ahora vamos a iniciar con osteoporosis. Pero les voy a dar un break de 5 minutitos para que vayan a tomar agua. Yo también ahorita voy a tomar agua. Y nos vemos a las 9:07. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Ok, ya entonces nos vemos 9:07.
Ya, no sé si tienen alguna duda de esta primera parte de osteoartritis para poder continuar con con la segunda parte que es osteoporosis. Todo Vale, claro. sí tengo una duda, perdón. Ah, disculpe. Sí tengo una duda, perdón. A ver, dime, Noé. Sí, de lo que es el tratamiento, entonces básicamente, en primer lugar, bueno, es cambiar lo del estilo de vida y demás, pero en primera línea se puede decir que serían los AINES o no. Entonces, Claro, o sea, en primera línea tenemos los AINES tópicos en rodilla y manos. Creo ujú, que le puse acá. Ujú. sí, sí. Sí, los AINES tópicos, que básicamente diclofenaco. ¿No? No te acuerdo mucho, diclofenaco. Ujú, Y luego cuando ya la persona, o sea, le das condicional al dolor, paracetamol. Si le duele, señor, tome paracetamol. Y también si en crisis, también le puedes dar AINES. Y obviamente hay escalas o sea, acá básicamente lo dice, claro. Primero, tratamiento farmacológico. El tratamiento farmacológico básicamente sí incluye AINES. Luego, cuando ya hablamos de una osteoartritis más fuerte, le puedes ya dar corticoides, pero principalmente AINES. O sea, la idea no es darle al paciente un montón de medicamentos, es darle lo que necesita. Y, claro. claro, primero, eso, sí, primero Ujú, AINES. Ujú. ok. Gracias, eso era todo. Aquí, ¿alguna otra duda? Bueno, creo que no. Continuamos con osteoporosis. Ok. En osteoporosis, chicas, lo primero que quiero que se acuerden, y yo, como soy una persona muy visual, siempre me acuerdo de alguien, o sea, o de algo. Entonces, yo me acuerdo de una abuelita eh, blanca, o sea, una abuelita delgadita, ¿ya? Y eso se lo digo ¿por qué? Porque la osteoporosis es básicamente o sea, va a haber un desgaste, una degeneración del hueso que básicamente una de las características o uno de los factores de riesgo que va a incluir esta enfermedad es el bajo peso. Cuando las mujeres, que principalmente afecta a mujeres, por lo mismo de ya la pérdida de esa protección hormonal que les dan los estrógenos a las mujeres, cuando hay baja masa ósea, a la mujer principalmente le va a dar osteoporosis. Quiero que se acuerden mucho de eso. ¿Por qué? Porque va a haber un deterioro en la microarquitectura de la articulación y con ello va a generar un aumento en la fragilidad. El huesito se va a volver básicamente como galletita. Y esto genera susceptibilidad a fracturas. Por eso es que existe el término de o sea, que las fracturas como tal son patológicas. ¿Y esto qué significa? Que donde se supone que no se debería romper el huesito, se rompe. ¿Y eso por qué se genera? Porque va a haber un debilitamiento de este huesito. Entonces, como ya les hice la, la previa, la osteoporosis es una enfermedad caracterizada por el deterioro de la masa y la microarquitectura ósea. Y básicamente el resultado va a ser que genera un aumento de fragilidad y aumento de la susceptibilidad de fracturas. Es una enfermedad sistémica, afecta por igual a los huesos, las articulaciones del cuerpo. Ahora, van a haber dos escalas que nos van a permitir medir esta fragilidad del hueso. Y una es la TBS y otra es la densitometría ósea. Bueno, voy a apagar mi ventilador, es que hace calorcito, pero está sonando fuerte. Ok, entonces, van a haber dos escalas que nos van a permitir medir este grado de fragilidad. La densitometría ósea es la más usada, con la que generalmente se llega primero al diagnóstico. Y acá les tengo un pequeño cuadro, una pequeña infografía que les va a permitir saber las diferencias entre la TBS, que es el estatus de la microarquitectura, cómo se encuentra o sea, el hueso como tal, que si es más de 1,23 significa que hay debilitamiento, hay deterioro de la masa, hay osteoporosis. En cambio, en la DMO, básicamente indica si o sea, es un estándar cuantitativo. Y en cambio, la TBS es cualitativo, o sea, este evalúa la microarquitectura, cómo se encuentra, nivel de calidad y fragilidad. Mientras que la densitometría ósea
es un estándar cuantitativo, o sea, mide la masa, este, y básicamente este de acá, se podría decir el número que nos tenemos que acordar, o sea, más de 2,5 indica fragilidad en densitometría ósea, mientras que en la TBS, más de o más, mayor o igual a 1,23. Además, va a haber algo que es, o sea, va a haber aumento de la fragilidad ósea y eso se va a ver también por medio de las puntuaciones. Más adelante les voy a explicar un poquito más sobre eso. Y bueno, acá lo tenemos, TBS 1,23. La microarquitectura normal es menor a 1,23 y cuando hay deterioro va a ser más de 1,23. Entonces, estas de acá no es que una sea mejor que la otra, sino estas se van a apoyar mutuamente. ¿Ok? Entonces, acá ustedes pueden ver que mientras uno va aumentando, o sea, va envejeciendo, primero, obviamente, el hueso se va formando. Luego el hueso llega a su máximo y luego con el inicio de la menopausia. ¿Y por qué menciono esto? Porque las mujeres, ya les mencioné, tienen este factor protector, los estrógenos. Y cuando inicia la menopausia va a haber mayor deterioro, va a haber mayor pérdida ósea, porque la resorción va a ser mayor a la formación. Ahí voy a apagar, voy a poner el número. Y principalmente los factores de riesgo son mujeres posmenopáusicas, edad avanzada. Esta enfermedad incrementa con la edad. Mujeres delgaditas, blancas y que tengan hábitos nocivos como tabaco y alcohol. Ok, ¿cuál es la fisiopatología de la osteoporosis? Como ustedes saben, ya les había mencionado anteriormente, el hueso tiene su ciclo, ¿no? Primero, iniciamos con la formación. Y en esta parte, la, mm, quienes van a jugar un papel clave son los osteoblastos, ¿ya? Este, mm, los osteoblastos van a permitir que se forme un nuevo hueso, ¿ok? Ah, no, voy a iniciar de acá, perdón, me confundí. Ok, primero el huesito va a estar en reposo, ¿ok? Este, mm, y en esta parte, básicamente, lo que va a jugar el mayor rol, mayor importancia va a ser los osteocitos. Estos chicos se los menciono para que más o menos, o sea, no es tan importante en realidad la fisiopatología de MED2, pero igual se los menciono por si acaso. Entonces, van a haber varias fases. Primero tenemos la fase de reposo, donde van a jugar principal rol los osteocitos. Luego la fase de activación, este, que ahí ya los osteocitos forman, o sea, como que ya comienzan a formar nuevo hueso. Los osteocitos son los que forman nuevo hueso. Y luego, en la resorción, van a tomar mayor importancia los osteoclastos. Que los osteoclastos van a ser como los que van a destruir el nuevo hueso. Ya, van a destruir el nuevo hueso y posteriormente lo que va a generar, el hueso se va a tener que volver a formar. El hueso se va a tener que formar, va a haber una inversión donde los osteoclastos apotóticos van a ser los que van a trabajar y luego ya recién se van a volver a formar el hueso con los osteoblastos. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, porque esto es un poco marearse, en la activación, osteocitos, osteocitos. En la resorción, osteoclastos. Esto de acá, acuérdense, porque luego en la farmacología, en el tratamiento farmacológico, en la terapéutica, van a haber medicamentos que van a actuar en uno, en otro o en otro, ¿ya? Entonces, activación osteocitos, reposo osteoclastos y formación de nuevo hueso osteoblastos. Blastos, luego van a ver ese término bastante en hematología, cuando digan los blastos en sangre, ya es nuevo, blastos es nuevo, entonces osteoblastos. Ok,
Y acá básicamente una explicación de cómo es que la deficiencia de estrógenos va a producir aumento en el receptor ligando que genera que los osteoclastos se activen. ¿Por qué? Porque esos son los que destruyen. Entonces, para hacerles un pequeño resumen, la remodelación ósea va a consistir primero en un proceso en el cual se inicia con el desprendimiento de la célula que reviste a al hueso y se van a activar los osteoclastos. Estos osteoclastos en el reposo obviamente no funcionan y cuando se activan los osteoclastos, se comienza a destruir el hueso. Va a haber una resorción ósea. Y esta resorción ósea, posteriormente, se va a tener que unir el proosteoclasto con su ligando. Y de hecho, hay medicamentos que inhiben a este ligando y hacen que el hueso ya no haya resorción. Entonces, el proosteoclasto necesita una llave, necesita unirse al ligando del RANK para activar la resorción ósea. Luego, en el periodo de resorción, em, se van a unir al ligando y va a generar aumento de la degradación y luego los osteoclastos en el ciclo normal van a morir y van a producirse de los preosteoblastos, ¿ya? Y luego ya se va a comenzar la fase de formación con los osteoblastos que van a generar la formación de nuevo hueso, ¿ok? Entonces, otra cosita acá que me gustaría mencionar es el factor de el PTH y el IGF, que esto no lo puse acá, pero si quieren les paso un pequeño resumen de esta parte por el grupo de WhatsApp. Bueno, tenemos varias interleucinas. Principalmente la IGF va a producir una estimulación de la formación ósea y esta con la edad va a disminuir. O sea, va a haber una reducción de los osteoblastos, ¿ya? Entonces, IGF, estimula la formación ósea. Las interleucinas básicamente generan un reclutamiento de los osteoclastos. O sea, las interleucinas van a producir mayor resorción ósea. Y los estrógenos son los que van a suprimir estas interleucinas. Y al no haber factor protector de los estrógenos, las interleucinas van a obviamente actuar más y esto genera el aumento de la resorción. Ahora, otra interleucina importante es la TGF-beta. ¿Y por qué esta? Porque esta va a regular la remodelación ósea y va a estimular a los osteoblastos. O sea, en exceso y con el aumento del envejecimiento va a haber una menor efectividad de esta remodelación ósea. Ahora, la PTH va a regular el calcio en el cuerpo y cuando la persona envejece va a haber una alteración en la absorción de el calcio. Entonces, esto genera un aumento de la actividad osteoclástica y en exceso este, mm, o sea, la PTH en exceso va a generar mayor resorción, o sea, va a hacer que la resorción sea mayor más que la formación. Ahora, volviendo al diagnóstico, ya les mencioné que es la TBS junto con la densitometría ósea. Tenemos que, primero, la densitometría ósea, que ya les hablé, que esta tiene que ser lo normal es que sea mayor a 1, pero si es menor a 2,5 y además la persona, por ejemplo, se cayó, no sé, la señora se tambaleó y se cayó del piso, o sea, no es que se cayó de altura, se cayó del mismo, o sea, en el piso normal eh, y se rompió la cadera, fractura por fragilidad. Hablamos de que ya es un grado grave de osteoporosis, porque para llegar a que la persona con cualquier cosita se lastima, se le rompe el hueso, esa es una fractura patológica. Ahora, el grado de osteoporosis se mide por una densitometría con un T-score mayor a 2,5, ¿ya? Y una osteopenia, que no es osteoporosis, pero sí hay una degradación del hueso, es de entre 1 a 2,5. Entonces lo normal es mayor a 1. Si tiene
menor a uno, disculpe, menor a uno. Lo normal es que sea menor a uno. Osteoporosis es más de 2,5. Y si esto se acompaña a una fractura patológica, hablamos de una osteoporosis grave. ¿Ok? Entonces, el estándar para tomar esta densitometría ósea es en columna, a nivel de L1 a L4 o en el cuello femoral. Ahora, como ustedes ya se dieron cuenta, existe algo que se llama la T-score, ¿ya? La T-score y la Z-score, ¿ya? Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una T-score y una Z-score? La puntuación T básicamente nos mide, nos va a comparar, o sea, yo, Gabriela Jauira, estudiante, soy joven, ¿no? Y va a comparar a un adulto joven, sano, o sea, en su pico de masa ósea, mientras que la Z-score va a, va a comparar a la persona con un valor esperado en personas que tengan la misma edad y el mismo sexo, ¿ok? No, disculpen, chicos, disculpen. Ok, la T-score, me confundí. Olviden lo que dije, me he confundido, me he rayado. Ya. La T-score es para adultos jóvenes y para mujeres posmenopáusicas y hombres mayores a 50 años, mientras que una Z-score es para mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años y niños. O sea, va a comparar, la Z-score compara, sí, eso está bien, compara sujetos de la misma edad y el mismo sexo, ¿ya? Pero la Z-score se usa principalmente en adultos jóvenes, en mujeres postmenopáusicas y en hombres mayores de 50 años. Y esta, premenopáusicas y hombres menores de 50 años y niños, ¿ok? Y un TDS menor a 2,5 indica que es un rango menor al esperado para la edad. Y si está arriba de ese rango, indica que es pues lo normal, ¿no? Ok, perdóname por confundirme acá, me confundí. Pero sí, la T-score, recuerden, nos va a comparar con un adulto joven. Y esta se usa en mujeres posmenopáusicas, hombres mayores de 50 años. La Z-score nos compara con personas de nuestra misma edad, o sea, y es usada para mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años y niños. Ok, ahora sí, claro. Espero que haya quedado todo claro. En el diagnóstico de la osteoporosis, vamos a tener que básicamente los factores de riesgo que tenga el paciente, ¿no? Si tiene una probabilidad de desarrollar, o sea, el nivel de riesgo básicamente nos va a indicar qué probabilidad tiene la persona de desarrollar una fractura patológica. Cuando hablamos de un nivel de riesgo elevado es mayor a 7,5. 7,5. Cuando hablamos de un bajo es menor a 5 y un intermedio de 5 a 7,5. La densitometría ósea, disculpa, nos va a indicar si se le tiene que dar manejo farmacológico o si se puede revertir o bueno, se puede hacer que esta enfermedad no progrese tan rápido, ¿no? Esto es dado por la densitometría ósea. Ok, ahora, ¿cuál es la importancia del FRAX? El FRAX, no sé si se lo dijeron en su teoría, pero es el riesgo de que la persona desarrolle una fractura en 10 años, ¿ok? Y básicamente este resultado indica que, o sea, va a haber umbrales de tratamiento, ¿no? Que nos va a indicar el... Ok, nos indica que una fractura mayor osteoporótica es un FRAX mayor al 20%, mientras que una fractura de cadera es un FRAX mayor al 3%. Eso es básicamente el FRAX, pero esto de acá no se acuerdan. Acuérdense que el FRAX indica el riesgo de fractura en 10 años. Esto acuérdense, esto es importante. Esto anotado. El tratamiento. Ok, el tratamiento, como ustedes ya saben, se divide en dos, en estilo de vida y en el farmacológico. En estilo de vida, obviamente el ejercicio y también es recomendado que hay controversia en realidad con el manejo de darle al paciente calcio, porque se ha visto que en realidad no ayuda en mucho, pero se le puede dar al paciente calcio. 800 a 1.200 miligramos al día. También se le puede dar colicalciferol y principalmente el ejercicio físico. Eso es lo más importante. Ahora,
El tratamiento farmacológico se divide en cuatro. Tenemos a los bifosfanatos, que pueden ser tanto vía oral como vía endovenosa. Estos son antirresortivos, o sea, en el ciclo de formación del hueso, estos van a impedir que el hueso se degrade, o sea, van a actuar a nivel de los osteoclastos. Bifosfanatos. Ahora, en el denosumab va a actuar en el ligando del RANK. Ok, este RANK, como ya dije, va a actuar como una llave. ¿Por qué como una llave? Porque ya saben que para que el osteoclasto pueda generar la resorción ósea, se tiene que unir a su ligando, y su ligando es el RANK. Pero el denosumab básicamente se va a unir al RANK, no, va a ser anti-RANKL, o sea, va a impedir que haya una unión al RANK, ¿no? El teriparatide va a ser un PTH análogo, o sea, básicamente va a generar que haya una mayor formación de hueso, y el raloxifeno va a actuar principalmente, o sea, principalmente se da a mujeres posmenopáusicas, porque va a inhibir la producción de RANK L y va a aumentar el OPG. Ok, y básicamente osteoporosis, antirresortivos y osteoformadores. Entonces, tenemos a los que impiden que se destruya el hueso y a otros que van a formar el hueso, ¿no? Entonces, tenemos a los bifosfanatos y al denosumab como principales antirresortivos y osteoformadores, el PTH recombinante, que es el teriparatide, y también el romosozumab, que es este, bueno, este acá o sea, no está todavía no es tan usado. En osteoformadores, acuérdense del PTH. Este de acá, para que no se confundan. PTH, teriparatide y antirresortivos bifosfanatos y denosumab. Esto es lo más importante. Ok, ahora, ¿cuáles son las medidas generales como base? El calcio, que ya sabemos que es controversial, o sea, sí, no, pero se le puede dar al paciente. Vitamina D y ejercicio. ¿Ok? Ahora, antirresortivos, bifosfanatos, denosumab y el SERMS, que son raloxifeno, ¿no? Y los osteoformadores, teriparatide y romosumab, que es una antiesclerostina. Ok, ahora el tratamiento. Vamos a iniciar con grupos farmacológicos, ¿ok? Para que no nos mareemos. Primero tenemos a los SERMs. Los SERMs son modificadores selectivos de receptor de estrógenos, o sea, tienen una acción estrogénica o sea, o sea, ok, este de acá va a actuar diferente en diferentes lugares. En el hígado y en el hueso va a tener una acción estrogénica, mientras que en el tejido mamario, por ejemplo, va a tener una acción antiestrogénica. Este grupo de medicamentos es constituido por raloxifeno, que principalmente se le da a mujeres que han tenido historial, em, historial oncológico, porque va a prevenir el cáncer endometrial, el tamoxifeno, el clom- clomifeno y el basedoxifeno, que va a prevenir la osteoporosis. Ok. Estos son no esteroideos de acción selectiva, y va a estar contraindicado en pacientes forzados y con mayor aumento de trombosis y bueno, em, básicamente este acaba de estar contraindicado en pacientes postrados. No sé, me confundí. Postrados. Perdón, postrados ya se me cierran forzados. Contraindicado en pacientes postrados. ¿Por qué? Porque este va a aumentar el riesgo a un tromboembolismo, un evento cardioembólico, tromboembólico, perdón. Y porque va a aumentar el riesgo de trombosis. Por eso los SERMs no se le da a personas que ya han tenido antecedentes de un evento tromboembólico, o personas que ya tengan factores de riesgo que lo predispongan a desarrollar trombosis. Entonces no se le da SERMs a esos pacientes. Y hablando de efectividad, los SERMs no son tan efectivos si los comparamos con los bifosfanatos. Los bifosfanatos
Si los ERMs tienen uno, estos tienen una relación de 1 a 9. O sea, el bifosfanato es el que actúa más, es el que es más efectivo. Pero en ciertos casos, por ejemplo, mujeres con historial oncológico, se le puede dar raloxifeno. ¿Ok? Ahora, continuando con los medicamentos antirresortivos, tenemos a los bifosfanatos. Los bifosfanatos tienen una estructura que constituye dos fósforos que van a estar unidos a un carbono. Y básicamente en su estructura van a tener un enlace OH que va a permitir la unión con la hidroxipatita y un R2 que va a potenciar al medicamento como tal. Los antirresortivos, estos bifosfanatos, se van a unir al hueso y básicamente se van a unir al OH, o sea, van a unirse a la unión con la hidroxipatita y se van a unir van a unirse a los osteoclastos, lo que va a generar que estos se inhiban. Se van a inhibir como tal la resorción. ¿Ok? Entonces, como tiene alta afinidad por la hidroxiapatita y va a permitir una apoptosis del osteoclasto. ¿Ok? Y la administración de estos, básicamente puede ser oral, de manera semanal con el alendronato, pero este va a tener riesgo de esofagitis, o puede darse también por vía intravenosa con el ácido soledrónico, que tiene mayor potencia. Sin embargo, estos bifosfanatos tienen efectos secundarios gastrointestinales, como por ejemplo esofagitis, que vimos en el alendronato, y úlceras gástricas. Este va a inhibir a los osteoclastos inmaduros y antirresortivos bifosfanatos. Ahora tenemos al denosumab. ¿Por qué he puesto el denosumab aparte? El denosumab, como ya les había dicho anteriormente, actúa como una llave. ¿Por qué? Porque se va a unir o sea, va a impedir la unión con el rank L. O sea, se supone que el osteoclasto se une con el rank L, el preosteoclasto se une con el rank L y eso permite que haya resorción. El denosumab se une antes, le gana al preosteoclasto y hace que ya este no se pueda unir. Entonces, como no se une, se ha llenado ese espacio, ya está lleno, bloquea la formación del osteoclasto y eso genera que haya una menor resorción. La dosis puede ser subcutánea cada 6 meses y la diferencia este, entre este y otros medicamentos es que el efecto es reversible. O sea, si el paciente deja de consumir este denosumab, ya a las semanas, a los meses, va a volver a su misma, al inicio, ¿no? Pero en cambio hay medicamentos que si tú se los das por cierto periodo de tiempo, pueden tener el paciente vacaciones, por así decirlo, donde no llegue a tomar el medicamento porque este todavía va a seguir actuando en su cuerpo porque se une al hueso. En cambio, el denosumab no. El efecto es reversible cuando hay una suspensión brusca. Por eso es necesario que cuando el paciente consuma denosumab, porque en realidad es bastante efectivo, si el paciente ya quiere tener unas vacaciones y tiene alguna actividad, no, como que ya cumplió un tiempo de tratamiento prolongado porque ese tratamiento es de por vida, se le va a pasar con otro medicamento antirresortivo y vamos a hacer la escala para que este proceso no sea brusco y por tanto no se vuelva al efecto, o sea, no hay una reversión de esta antirresorción que se tiene. ¿Ok? Ya estamos por terminar, chicas, no se preocupen, quedan 5 diapositivas. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los bifosfanatos y el denosumab? Básicamente que el bifosfanato se va a unir al hueso, se va a unir a la hidroxiapatita. Y esto genera que el paciente, si no toma su bifosfanato, por un tiempo, por una ventana, el medicamento va a seguir actuando porque se va a unir al hueso. Obviamente, esto no es para siempre, o sea, va a ser un periodo de tiempo en el cual el paciente quizás no pueda tomar su medicamento, no tome su medicamento, está de vacaciones y no pasa nada porque él ya se ha unido a la hidroxiapatita. En cambio, el denosumab no. El efecto es reversible y va a desaparecer rápido si es que se suspende de manera brusca. Por eso, cuando un paciente que toma denosumab siente que ya el medicamento le ha hecho efecto, deja de tomarlo de manera abrupta,
genera un aumento en el riesgo de fracturas, ¿ok? Y como ya les mencioné, el drug holiday, que es básicamente las vacaciones que se le da al paciente para que ya no tome su medicamento, y este es posible con los bifosfanatos por su depósito en el hueso, por la hidroxiapatita. Mientras que en el denosumab no se recomienda suspender si es que no hay un reemplazo, ¿no? Ahora, las vacaciones terapéuticas, los drug holiday, em, básicamente vamos a comparar al denosumab con los bifosfanatos, porque en el denosumab, si es que se llega a suspender el tratamiento, va a haber riesgo de fracturas. No hay vacaciones en el denosumab. El tratamiento es indefinido o hasta que haya una transición. Y por eso, si es que se suspende el denosumab, siempre debe haber una droga que lo reemplace, ¿no? Con, por ejemplo, un bifosfanato que permita que haya esta ventana para que el paciente pues no tome su medicamento y luego ya se comienza a monitorear para otra vez continuar con el tratamiento normal, ¿no? Ok. Ahora, en situaciones específicas, como ya les mencioné, cuando hay, por ejemplo, mujeres que tienen cáncer, riesgo de cáncer de mama, eh, tienen osteoporosis, tienen cáncer de mama. Ahora, ¿qué se le da? Raloxifeno, SERMs, ¿ok? Y cuando, por ejemplo, hablamos de que la persona tiene un riesgo muy alto de fracturas múltiples, se le da teriparatide, que son medicamentos anabólicos. Esto en caso de situaciones muy específicas. En el caso de personas perimenopáusicas, hablamos de una pérdida trabecular. O sea, lo recomendable es que al paciente se le dé los TRH, tibolona, raloxifeno y vandronato. Mientras que en unas posmenopáusicas va a haber pérdida también cortical. ¿Ok? Por eso es recomendable que a las mujeres posmenopáusicas se le prefiera dar denosumab, teriparatide, alendronato y solendronato. ¿Ok? Esto no es tan importante, la verdad, pero sí es importante que lo lean. Esto no creo que se los tomen, pero esto quizás sí. Raloxifeno en mujeres con riesgo de cáncer de mama y personas con riesgo muy alto de fracturas de hiparatide. ¿Ok? Ahora, el algoritmo de manejo para la osteoporosis básicamente empieza por una evaluación del paciente. Se le ve los antecedentes, su densitometría ósea y su riesgo de fractura en 10 años, ¿no? Ahora, si el riesgo es bajo moderado, iniciamos con cambio de estilo de vida y se le puede iniciar dando calcio, ¿no? Y se reevalúa en 2 a 4 años. Si el riesgo es alto, o sea, si tiene un T-score mayor a 2,5, o sea, ya se está clasificando como una osteoporosis consolidada y tiene un FRAX alto, se le comienza dando bifosfanatos, ¿ya? O denosumab. Y si el riesgo es muy alto, ya ha tenido fracturas múltiples, su T-score es mayor a 2,5, se le considera dar anabólicos primero, o sea, teriparatide, y continuar con los antirresortivos, ¿no? Bifosfanato de denosumab. Ahora, esta es la última diapositiva y este es un pequeño resumen de todo. El tratamiento, básicamente primero tenemos el A, B, C, D. Primero, los anabólicos, que son ya vimos, teriparatide para personas que tienen riesgo muy alto. Teriparatide. Los bifosfanatos, que es el estándar, que es para riesgo alto. Ya sabemos que los bifosfanatos tienen para el drug holiday, o sea, se adhieren al hueso, el denosumab, ¿no? El calcio y la vitamina D, que son la base, pero ya se sabe que el calcio es cuestionable. Y el denosumab, que es muy potente, pero hay que tener cuidado con el rebote en el paciente, ¿no? Porque si se suspende, ya saben, puede tener riesgo alto a fracturas. Y el diagnóstico, ya sabemos, el T-score, que es principalmente para mujeres posmenopáusicas, y el Z, la puntuación Z es para mujeres premenopáusicas, hombres menores de 50 años y mujeres o sea, y niños, y niños. Y eso sería todo. Terminamos con la sesión. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a parar la grabación. Ok.